Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Tal como se esperaba en el mercado, que es la opinión generalizada, eso es el mercado, es un constructo, si se quiere, vaporoso, poco concreto, no es una persona que lo manda, sino que es la interacción de distintas personas, en este caso los analistas, los compradores, los vendedores, en el mercado, en el universo, hablaban y apostaban, insisto, de compras y ventas, y se reflejan los precios de las cosas. Eso es el mercado. Bueno, ¿qué indicaba este mercado, este consenso? Que la Reserva Federal es como la autoridad monetaria, nuestro Banco Central, si se quiere. No es exactamente igual, tendrán prerrogativas, facultades distintas, pero es la autoridad monetaria. En Chile es el Banco Central. En Estados Unidos, la Reserva Federal aplicó un alza, una muy agresiva alza en las tasas de interés de 75 puntos base para frenar algo que usted ya viene escuchando hace tiempo, en Chile también, en muchos países del mundo, la inflación. La inflación que afecta a los Estados Unidos también de manera histórica. Esta alza o esta subida estuvo en línea con lo que estimaban los operadores, quienes están encima de las transacciones y estimaban que iba a pasar lo que pasó. Lo que no se sabía exactamente de cuánto iba a ser esa alza. Y de hecho en los últimos días usted vio aquí, y en muchas partes del mundo, subir o apreciarse el dólar porque estos agentes del mercado estimaban que iba a ser más alta de lo que venía siendo el consenso antes. Bueno, y así, entonces, este organismo, la Reserva Federal, o la Fed, elevó además su estimación inflacionaria, ahí está el punto, y redujo su pronóstico de crecimiento para la economía estadounidense este año. Usted sabe lo importante que es la economía estadounidense para el resto del mundo, ¿no? Estornudo y nos resfriamos muchos. La Reserva Federal subió entonces el costo del endeudamiento y el atractivo, a su vez, de los depósitos en renta fija, a un rango entre 1,5 y 1,75%, siendo la mayor alza de tasas en una reunión, porque entiendo que es la 11ª alza consecutiva, pero esta, la de hoy, la anunciada hoy, es la más alta desde noviembre de 1994, cuando la Fed, la Reserva Federal Norteamericana, ejecutó el mismo incremento que hoy miércoles. La decisión del Comité Federal del Mercado Abierto no fue unánime, ya que la presidenta de esta organización, de la Fed de Kansas City en particular, se mostró favorable a un alza un poco más baja, de solo 50 puntos base. ¿Qué quiere decir que no sea unánime? Que hay expectativas de que sea la última alza tan fuerte. Es parte de lo que vamos a conversar en la mesa hoy. Vamos. Y como muchas veces que tratamos estos temas más técnicos y de los cuales nos declaramos completamente ignorantes, pero que nos interesa y tratamos de instruirnos un poco, pedimos ayuda a los profesores muchas veces. Y está Claudio González, que es director de inversiones de GH Capital Invest y además es profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Claudio, por estar aquí. Buenas noches. A ti, Matías. Buenas noches. Gracias por la invitación. Es la pregunta, quiero partir por la pregunta que yo planteaba a la entrada. El que no haya consenso, es que justamente la Fed de Kansas City, que por poner un estado, estimaba que debe ser un poco más baja. ¿Romper este consenso significa algo? Significa poco, creo yo. No fue unánime, pero fue casi unánime. Eso, digamos que indica que en general la posición es más bien de que las tasas van a seguir subiendo, tal vez no con la celeridad y con la fortaleza que subió esta última vez, pero sí van a seguir subiendo. En eso yo creo que es consenso absoluto en los diferentes presidentes de las diferentes Fed. Allá funciona un poquito distinto a nosotros. Hay básicamente como 10 distintos bancos centrales dentro de Estados Unidos y el Comité de Mercados Abiertos es como un board de los boards, digamos. O sea, se juntan en una mesa que junta a todos los presidentes de bancos centrales de las provincias grandes de Estados Unidos. Y esa es la que toma la decisión para... Y esa es la que toma la decisión para todo Estados Unidos y una de las 10 Feds dijeron que era 50 puntos en vez de 75. Por lo tanto, en realidad es bastante consenso de que debía haber un alza fuerte esta vez. ¿Hay lecturas respecto de si, no estoy hablando si es otras tan fuertes como esta, pero si van a continuar las alzas? Sí, sí. Lo que se estima
es que esta tasa todavía es una tasa que no es neutral, es decir, que todavía es expansiva, está por debajo del 2%. Si nos remontamos bien para atrás, podemos llegar más o menos a tasas que de las Fed Funds pueden ser del 3%. O sea, no era raro a principios de los años 2000 ver tasas de la Fed de en torno al 2,5 o 3%. Y de ahí en adelante el resto de las tasas de la economía americana hacia arriba. Por lo tanto, queda un espacio todavía. No me sorprendería ver 50 puntos base en el próximo movimiento y ya después movimientos un poquito más pequeños. ¿Esta era una reunión programada o extraordinaria? Programada, sí. Ya, ¿hay a veces extraordinarias si las necesidades lo requieren? En algunos momentos muy críticos sí, pero han sido bastante pocas. Lo normal es que hay una programación, los mercados se programan también para tratar de prever cuáles van a ser los movimientos en esas reuniones programadas. En esto, tú sabes, las autoridades tratan de evitar las sorpresas en la mayoría de los casos, tanto allá como aquí. Aquí también nos pasa que se trata de evitar las sorpresas porque... La estabilidad. Porque lo peor al final es el shock que puede generar en el mercado, el tener una sorpresa muy grande, algo no esperado. En general se trata de evitar. No, y además que si tú rompes tu patrón, abre la posibilidad de que, o perder la certeza de que es cada cierto tiempo, bueno, salvo que ocurra un cataclismo, ¿no? Pero si hay certeza que a cierto tiempo los mercados, la gente, los agentes en general, y sobre todo siendo Estados Unidos, que hace depender a tantas economías del mundo, sobre todo por su moneda, ¿no? Sí, sí. El que haya ciertas certezas de los tiempos, al menos. Bueno, es un elemento importante el que tú dices, Matías, porque al final la Reserva Federal tiene que funcionar en base a una lógica un poco distinta a la que funciona, por ejemplo, el Banco Central de Chile. Porque el Banco Central de Chile en ese sentido tal vez es un poco más independiente de poder tomar una decisión mirando a la interna. Sin embargo, la Reserva Federal no puede hacer eso. Tiene que estar conversando con el Banco Central Europeo, tiene que estar conversando con el Banco de Japón, con el Banco de Suiza, de tal manera de hacer una cierta armonización, porque de otra manera crea una oleada, un shock que puede ser una oleada disruptiva en las tasas de interés, en los tipos de cambio, y eso genera problemas en las economías fuertes. Vimos hace 2 días que el dólar en Chile, el tipo de cambio chileno, se pegó un salto enorme, Sí. ¿cierto? Llegó, incluso topó los 7,80 en algún momento. Ahora recién los 8,70. Perdón, 8,70. Los 8. En diciembre entiendo que estuvo por 7 y tantos. Estamos en un serrucho, además una montaña rusa muy fuerte. Esto que pasó en Chile tiene que ver con las expectativas de lo que iba a pasar hoy día, que pasó al final, ¿no es Sí, cierto? sí, Alzada de tasa, entonces probablemente hay mucho incentivo a pescar capitales y llevárselos a renta fija a Estados Unidos, por lo cual hay que comprar dólares aquí, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Y además frenazo de la economía, mundo de los commodities, van a llegar menos dólares aquí por los commodities que nosotros vendemos, esos dos efectos funcionan. Claro, o sea, lo que pasa es que a finales de la semana pasada subimos que la inflación en Estados Unidos sorprendió. Y con eso, entonces los analistas empezaron todos a pensar que los movimientos de tasa iban a ser más agresivos de lo que hasta ese momento pensaban. Venían siendo, claro. Por lo tanto, empezaron a apostar por un movimiento de 75 puntos base y no de 50, que es lo que efectivamente al final ocurrió. Eso lo que hace es que hace más atractivo ir a invertir en Estados Unidos y dejar de invertir en el resto de las economías de otras partes del mundo. Y eso, evidentemente, que aprecia el dólar. El dólar hoy día, en su cruce con las monedas más importantes del mundo, está en niveles máximos Te iba a preguntar, de los últimos 20 años. Te iba a preguntar, porque explicando brevemente y de manera muy básica, como me corresponde, lo que ocurrió con nuestro tipo de cambio, ocurrió en todas partes. Con el resto, contra el euro, contra el todas yen, las monedas. contra todas las monedas. Se apreció el dólar en todas partes. Y esto ha estado pasando, yo te diría, en los últimos 2 meses. O sea, tenemos cada vez un dólar que respecto del resto de las monedas, las más importantes y las no tanto como el peso chileno, se está apreciando. Es decir, la gente quiere dólares en el mundo y la verdad es que cuando el mundo se pone medio incierto, cuando empiezan a aumentar los niveles de incertidumbre, la guerra, la pospandemia, varios elementos que crean incertidumbre, lo que pasa es que la gente quiere solamente algunos activos. Claro. Y el único que satisface esa condición es el dólar o los instrumentos basados en dólares. Entonces la gente vota el resto de los activos y se va solamente a eso. Ya, y cuando pasa eso y la gente se refugia en dólares en Chile y en muchas o en todas partes del mundo, los efectos inflacionarios se recrudecen, ¿no? Porque aunque no le compremos todos a Estados Unidos, la moneda en que se compra en el mercado internacional es en dólares. Entonces, para ir a comprar petróleo, para ir a comprar computadores, para ir a comprar tasas afuera, hay que tener dólares. Sí. Entonces, hay más demanda por dólares
y van a llegar más caras las cosas aquí. O sea, para una economía que no, como la nuestra y como la de todo el resto del mundo, que no emite dólares, ¿cierto? No tenemos esa facultad. Lamentablemente, tenemos que estar viendo la paridad contra el dólar. Y cuando el dólar es la moneda que todo el mundo quiere en el mundo, en todas partes del mundo, también en Chile, vamos a ver un tipo de cambio que se va a ir más arriba y más arriba. Necesitamos poner más pesos por cada uno de los dólares para ir a comprar este mismo computador. Para comprar un automóvil, para comprar un Hay que poner más computador. pesos. Entonces Más los pesos precios suben. Y eso, ¿cuánto nos va a afectar en nuestra inflación este factor externo? Bueno, normalmente el factor de dólar, dado que tiene una importante influencia sobre los precios de los bienes importados, que tú estás diciendo recién, se calcula que más o menos la mitad o un poco más de la mitad de la inflación son de bienes importados. Por lo tanto, una alza del tipo de cambio de 10% afecta más o menos a la mitad de la incidencia, por lo menos de la mitad de la inflación. Da la impresión de que, disculpa el chilenismo, pero esto es un perro que se muerde la cola. Sí. Es decir, esta es una espiral inflacionaria que inflación hace subir tipo de cambio y el alza de tipo de cambio produce más inflación. Entonces, ¿cuándo va a parar este círculo que está retroalimentándose? Bueno, ahí la única válvula de escape para una economía como la chilena, que no puede manejar el tipo de cambio, porque además lo que en Chile existe, que no pasa en otras economías latinoamericanas, es que el tipo de cambio es libre. En otras economías latinoamericanas los bancos centrales tienden a moderar comprando y vendiendo muy activamente en el mercado. O restringiendo, o restringiendo derechamente. Transacciones, claro. En Chile eso no ocurre y eso es bueno porque, a pesar de que uno vea mucha variabilidad de tipo de cambio, es bueno porque lo que se llama técnicamente se absorben los shocks en el precio del tipo de cambio y eso se va derechamente a algunos precios, pero no se provoca una persistencia en otros ámbitos de la economía. Es una cuestión medio técnica, pero se absorbe por el tipo de cambio y no el resto. Ya, sí. Las tasas de interés no necesariamente están afectadas por eso en el corto plazo y otros elementos que se mantienen un poquito más. ¿Se garantizan algo o se protegen algo las reservas también de los países? Bueno, algo muy importante es que como el Banco Central no está comprando y vendiendo activamente, las reservas se mantienen en el Banco Central y eso genera certidumbre. De alguna manera nos aleja el nivel de riesgo de quedarnos sin reservas y si el Banco Central se queda sin reservas tendríamos un problema grande. Entonces, porque ahí nos prestan más caro. Porque ahí nos verían con otros ojos. Seríamos las tasas de interés ya no serían de mercado, sino que serían castigadas. Seríamos un deudor mucho más riesgoso, nos prestarían a mucho más tasa de interés, nos restringirían bastante más los créditos externos y los préstamos a las empresas y eso hace que evidentemente seamos una economía que se va a ir quedando todavía con menos dólares, porque si en el futuro te van a ir prestando menos y con más problemas, entonces te vas a ir quedando con menos dólares. Entonces, en ese sentido, el tipo de cambio absorbe esos shocks y evita que se produzcan esos otros problemas que son más persistentes en el largo plazo. Esta alza en Estados Unidos nos va a provocar de alguna manera también más presión inflacionaria en Chile, ¿no es cierto? Sí, eso indudablemente, aunque Maya, hay ciertas moderaciones a partir del MEPCO y a partir de algunos mecanismos que tratan de atenuar esto, pero hay que pensar que tiene un costo también. Desde luego. Y no es solamente por un shock de oferta de los productos o alza de los precios, sino que propiamente por el tipo de cambio, no por el precio de los bienes, sino por el tipo de cambio, nos va a producir una inflación. Te lo pregunto porque escuchábamos en el IPOM, que es el Informe de Política Monetaria del Banco Central de principios de esta semana, que decían que iban a empezar a tender a bajar un poco las tasas después de que la inflación interanual, o sea, 12 meses, estuviera en 13%. ¿Esto cambia esa perspectiva? Bueno, sí, porque si bien el tipo de cambio nos va a estar presionando la inflación un poco hacia arriba, lo que va a pasar y lo que está previendo el IPOM y que muchos ya de los economistas tenemos bastante internalizado es que nuestro segundo semestre, yo te diría que un poco más de eso, pero nuestro segundo semestre va a ser muy hacia la baja y ya el 2023 va a ser claramente contractivo. Eso quiere decir que el crecimiento. O sea, hay un motor de la economía que se está enfriando, hay un motor de la economía que se está empezando a ralentizar. Eso significa que, aunque el tipo de cambio esté aumentando y nos pueda generar cierta inflación, la demanda por bienes y servicios va a ir moderándose a tal punto que los precios van a tender a bajar por allí. Eso va a compensar. Claudio, y lo último, ¿cuándo podremos ver o qué tiene que pasar para que nosotros esperemos que el Banco Central vuelva a activar el entusiasmo? El entusiasmo es estímulo monetario, es decir, volver a bajar tasas a niveles que sean atractivos. ¿Cuándo podríamos ver eso? Yo creo que no antes del 2024 y probablemente segundo semestre del 2024. Es probable, es decir, en términos del análisis, en términos de la señal de tasa, es probable que la señal de tasa empiece a
caer más o menos principios del 2023. O sea, vamos a tener un segundo semestre. Empiece a caer. Exacto, pero eso normalmente tiene un rezago fuerte respecto de la actividad, un rezago que pueden ser 2 trimestres alrededor. Entonces, en realidad, la caída de tasa de interés del Banco Central, para que se traduzca en que efectivamente haya un estímulo monetario que nos haga volver a crecer después del mal 2023 que viene, va a ser no antes del segundo semestre de 2024. Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest y profesor de finanzas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar aquí. A ti, Matías, por la invitación. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Chile es más que una sola ciudad. Nuestra red no para de crecer por todo el país y con un solo fin, darles una mejor conexión a todos, para que todas las regiones disfruten por igual del 5G. WOM, nadie te da más. Sabemos ya que desde martes, desde ayer, se renovó el estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur. Esto es un estado de emergencia acotado para resguardar las rutas. Pues bien, ese fue, ustedes lo recordarán también, fruto de la primera vez cuando este gobierno, después de haberlo retirado, cuando ingresó a la moneda, volvió a reinstalarlo después de haberse juntado o de haber tenido reuniones, nos imaginamos, duras, difíciles, con los gremios de camioneros, que exigían que se les respaldara, se les garantizara el que podían transitar en esa zona sin ser atacados. Bueno, vino este estado de excepción acotado, pero ahora los gremios de camioneros también piden entonces que, eso lo dicen textual, que tengamos estado de excepción pero sin letra chica, no solamente atenerse o restringirse a las rutas, sino que en general a la zona o a la macro zona sur. Hoy hubo una reunión nuevamente, entiendo que no fue en el Palacio de la Moneda, entre el gremio de camioneros y autoridades de gobierno. Está don Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, con nosotros. Sergio, buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías, un agrado saludar. Igualmente, cuéntenos de esta reunión de los gremios de los camioneros con el gobierno, ¿a qué acuerdo llegaron o en qué tono se está conversando en este momento? ¿Cuál es la petición que ustedes tienen? Primero agradecer al gobierno esta invitación a la mesa de seguridad. Pero el gobierno y el país sabe que nosotros hemos solicitado un estado de emergencia, como tú dijiste muy bien, sin letras chicas. No, es decir, que se entregue atribuciones. Sergio, no es que lo diga yo estaba señalando lo que ustedes habían dicho. Ese es un juicio de ustedes, que es con letra chica. Yo sencillamente lo narraba. Bueno, pero está bien, Matías. Lo que nosotros queremos es que se entregue atribuciones y respaldo verdadero a las instituciones de la República de Chile encargadas de mantener el orden y la seguridad. ¿De qué estamos hablando? Carabineros e Investigaciones de Chile tienen la misión de mantener la seguridad interior del país. Pero el problema de la macrozona sur es tan grave, es tan adulto, que es necesario que el gobierno use este estado de emergencia, que es entregar atribuciones a las Fuerzas Armadas para que colaboren en disminuir o eliminar los atentados terroristas y los actos de delincuencia mayor que existen en la macrozona sur. Si antenoche tú sabes que 11 puntos de la carretera, de distintas carreteras en esa región y particularmente en la carretera principal, estuvieron bloqueados. Entonces, ¿por qué no entender que esta es una situación especial, una situación de máxima gravedad? Porque preguntémonos, Matías, ¿cuál es la pretensión de los terroristas? Que los camioneros detengamos para entonces crear un caos nacional. Disculpe, a ver, Sergio, si puede volver un poco atrás porque se interrumpió
No sé si me está escuchando, se interrumpió un poco el hilo de su conversación. ¿Se puede volver 30 segundos atrás? ¿Qué es lo que pretenden estos grupos que atacan? Lo que pretenden estos grupos es que nosotros dejemos de abastecer al país, que nos cansemos de tanta agresión y de baleo a nuestros conductores. No nos olvidemos que hay un conductor que estuvo a punto de perder la vida porque lo balearon. No nos olvidemos que quemaron a Juan Barrios en la cabina de su camión. ¿Y para qué seguir enumerando la cantidad enorme de atentados que han habido? Entonces, la petición nuestra es tan sencilla, es tan simple, que se nos permita trabajar con seguridad para abastecer a la nación. Entiendo que participaron de esta reunión subsecretarios de Transporte, Obras Públicas, Interior. ¿Me puede decir si participó alguien más y a qué resoluciones llegaron, pues? Carabineros de Chile. Bueno, sí, Carabineros. Una mujer general de la República, un alto oficial de investigaciones de Chile. Por lo tanto, ahí estaban los encargados de mantener la seguridad del país. Ahora, ¿cuál es el llamado? Reiteramos en esto, Matías. Si el problema número uno que tiene Chile hoy día es la delincuencia en todas sus formas. Y la delincuencia y la violencia impiden que un país pueda desarrollarse con tranquilidad. Ese es el problema, por eso es que es tan importante que el presidente Boris entienda que tiene que usar los instrumentos que la Constitución Política del Estado le entrega. Mire lo que pasa en Temucuicui. Hace más de 12 años que el Estado de Chile no puede entrar a ese lugar. Y usted sabe que es así y el país sabe que es así. Usted dice, presidente de la República debe usar las herramientas que la Constitución y las leyes le otorgan, ¿no? Pero hay un estado de excepción. ¿Usted cree que con este acotado, porque la verdad es que hoy día decía la gobernadora de la región del Biobío que más allá de lo que diga el decreto que convoca o que permite, ¿no es cierto?, este estado de excepción, las Fuerzas Armadas que están allí tienen que perseguir un delito en flagrancia, por ejemplo, más allá de esta supuesta restricción al cuidado de las carreteras. Por lo tanto, hace falta que el decreto sea cambiado o que expresen verbalmente que tienen carta ancha para operar dentro de la ley por todo el territorio de la macrozona. Algo muy sencillo, Matías, que el presidente Boric y el gobierno y las demás instituciones de la República colaboren con las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa eso, en concreto? Ayer ocurrió un hecho que se denunció que las Fuerzas Armadas y Carabineros no habían llegado a un lugar donde hubo un atentado y que habían llegado tarde. ¿Qué dice el subsecretario Monsalve hoy día? Voy a pedir explicaciones a las Fuerzas Armadas. Primero hay que entregar las atribuciones. Primero entréguenle todas las atribuciones, de modo que las Fuerzas Armadas tengan el respaldo necesario del gobierno y del país y la comprensión. Si durante muchos años, Matías, se ha venido deslegitimando la acción de los carabineros. Hoy día cualquier persona agrede a un carabinero y no le pasa nada. Mire lo que pasó con los 2 marinos que actuaron el año pasado en estado de emergencia y que tuvieron que defenderse de un ataque terrorista. Y hubo lamentablemente un fallecido. Bueno, el fiscal y el juez lo primero que hacen es decir que estos 2 subfuncionarios de las fuerzas navales cometieron un delito de matar a una persona. Sí, eso primero hay que demostrarlo, hay que partir diciendo que se va a investigar. Si nadie está avalando que alguna institución se sobrepase de las atribuciones, pero entreguemos respaldo concreto y real, porque de lo contrario, si no tienen respaldo, van a llegar tarde los carabineros, van a llegar tarde los marinos y van a llegar tarde los militares. En 15 días más vamos a tener que tener con toda seguridad, ¿no? O sea, está en la cabeza del gobierno, naturalmente nadie lo sabe, pero es muy probable que aquí a 15 días el gobierno tenga que volver al Congreso Nacional a pedir una renovación del estado de excepción constitucional, salvo que pase algo muy inesperado o que el gobierno pierda la fe en este instrumento como método de acción en la macrozona sur. Todo indica que va a volver a hacerlo. ¿Qué debiera hacer distinto, Sergio,
el gobierno? Dos cosas, Matías. El tema del diálogo, el tema de la incorporación de los pueblos originarios a la construcción política del Estado. El tema político es un tema distinto, pero el tema de la delincuencia, el robo de madera, el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia desatada es un problema distinto. Y para atacar ese problema, todas las instituciones de la República y todos los chilenos tenemos que ponernos como un solo hombre, detrás de Carabineros, detrás de investigaciones, detrás de las Fuerzas Armadas, detrás del gobierno de turno, para resolver el grave problema que tenemos los chilenos, porque en todas las encuestas, en todos los preguntas a través de todos los rincones de Chile, y el problema número uno que tenemos los chilenos es la violencia y la delincuencia desatada en todas sus formas. Nosotros lo hemos venido denunciando desde hace muchos años. ¿Y qué le dicen las autoridades cuando usted les plantea esto mismo? ¿Qué le plantearon hoy día? ¿A qué se comprometieron? Lo mismo que se nos ha planteado desde el año 1997, cuando nos quemaron los primeros 3 camiones en Lumac. Han pasado 25 años y hoy día nos han quemado más de 1.600 equipos, sumando a los colegas que han sido agredidos en la industria de la madera. Me quiere decir entonces, este es un problema que los políticos, Matías, los distintos gobiernos no han entendido que esto había que atacarlo el primer día. Y como no se hizo el primer día, esto se amplificó. Bueno, y el señor Yaitul hace un evento en Santiago, entiendo con 200 personas escuchándolo, cómo él ha planificado seguir agrediendo, seguir destruyendo, seguir matando. Entonces, ¿hasta cuándo? Entreguemos atribuciones, no tengamos temor si estamos salvando la nación, Matías, entre todos. No, está bien, hagámoslo. Pero déjeme volver a la pregunta, disculpe que sea insistente. Cuando usted le planteó esto al subsecretario Monsalve, ¿qué le contestó? ¿Le va a dar más atribuciones? ¿Qué atribuciones? ¿Qué va a hacer? ¿Qué se comprometió a ser distinto el gobierno frente a su demanda? Por la misma razón, nosotros hicimos un punto de prensa hoy en La Moneda y se nos preguntó lo mismo que usted me está preguntando. Y yo dije claramente que la reunión había sido positiva en el sentido de hacer un diagnóstico, pero ya hemos hecho el diagnóstico, tenemos resonancia magnética del problema. Hemos hecho todos los diagnósticos habidos y por haber. Aquí lo que se necesita es una voluntad. ¿Hay voluntad? Del Poder Judicial, de la Fiscalía, del Ejecutivo y del Poder Legislativo para resolver este grave problema, porque de lo contrario terminaremos entregando el país a la delincuencia, al terrorismo y a los anárquicos que quieren destruir. ¿Y hay voluntad? No se ve la voluntad. Entonces la reunión de hoy, a juicio de ustedes, fue un fracaso para lo que ustedes pretenden. Por supuesto que es un fracaso, porque necesitamos... Mire, cuando nosotros fuimos invitados, antes que asumiera la ministra en la Universidad de Santiago, yo fui en mi calidad de presidente del Consejo Superior de Transporte, es decir, los buses, los conductores de buses y camiones y los camioneros, y se nos explicó el sistema. Y le dijimos a la autoridad, por favor, no levanten el estado de emergencia que hoy día impera en el país, porque va a haber más actos de delincuencia, más agresiones, y al final tuvimos la razón, y el gobierno se vio obligado a nuevamente implementar el estado de emergencia. Pero sabemos que el Partido Comunista lo tironeó por todos lados y no querían, pues. Usted ha dicho recién que la reunión de hoy ha sido un fracaso para las demandas que ustedes tienen. ¿Ustedes tienen esperanzas en que este gobierno va a respaldar a las fuerzas de orden y seguridad, a las Fuerzas Armadas y a las autoridades en general? Sí, Matías, tenemos gran esperanza. Yo creo que tenemos un presidente muy joven, pero tiene claridad, creo yo, respecto de la responsabilidad como presidente de todos los chilenos. Y todos los gremios y todas las instituciones debemos estar detrás del presidente Boris para que él se dé cuenta que lo vamos a respaldar, pero tiene que tomar las medidas sin... Pero ¿sabe qué?
Sergio. y entender el problema de la delincuencia y el terrorismo es el problema mayor que tiene. Sergio, lo que pasa es que no me calza la coherencia de su discurso, discúlpeme la franqueza, porque me dice que el presidente es un presidente joven, que entiende la responsabilidad que tiene y que tiene esperanzas. Bien, pero hace un minuto me dijo que no veía ninguna voluntad de la autoridad para ejercer, valga la redundancia, la autoridad. Entonces, ¿con qué me tengo que quedar? Problema, pues. ¿Con qué me tengo que quedar? El problema que tiene el presidente es que tiene que darle el gusto a 2 o 3 mundos que tiene dentro de su propia coalición. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos un llamado al presidente. A través de este medio de comunicación, a través de la televisión, presidente Boric, no tenga temor. Usted haga lo que tiene que hacer. Usted es el presidente de todos los chilenos y la obligación suya es resolver el grave problema de la delincuencia, el terrorismo. Si no se puede vivir, Matías, en Santiago se mata gente, se asalta gente y no hay responsabilidad. Y el Parlamento tiene que entender que la agenda de seguridad tiene que sacarla adelante con rapidez. Usted le está haciendo un llamado a través de la televisión pública al presidente, a que tome la decisión. ¿Usted estima que el presidente tiene esa convicción y que lo va a hacer y que en algún momento va a poder atender las peticiones de ustedes? ¿Tiene esperanza en que el presidente va a tocar la tecla que usted pide que toque? Tengo esperanza y le hago la solicitud con la mayor humildad, que haga uso. Nosotros somos dirigentes que tenemos calle, Matías. Particularmente yo estoy ya en el ocaso de mi vida, tengo 74 años y 15 años de dirigente gremial. He dedicado mi vida a colaborar en estos temas. Hay políticas públicas que hay que cambiar, pero nosotros, los camioneros de Chile, hemos dejado nuestras demandas sectoriales de lado para colaborar en los temas de seguridad, que es lo que hoy día al país lo tiene enfermo. Bueno, ahí está la conversación. Vamos a ver, ¿hubo plazos en la conversación? ¿Vamos a ver novedades en algún momento o queda aquí la conversación? Dejamos establecido una mesa permanente para tratar estos temas y también temas sectoriales, pero este es el tema principal, el tema de la seguridad. Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga, muchísimas gracias por estar esta noche en Vía Pública. Muy buenas noches, Matías, muchas gracias. Buenas noches a usted, gracias. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con TPY, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad, con audio disuasivo para su empresa, alarmas TPY, con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tpy.cl. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos contenidos de nuestro 24horas.cl, el portal de noticias. Semana 42 de alza. ENAP anuncia incremento de 11,8 pesos por litro en combustible. Ahí está la imagen. Por suerte hay un MEPCO, que en algo nos ayuda, ¿no? Bueno, vamos al tiempo. ...4 grados con 4 décimas, cielo despejado en este momento en la región metropolitana. Para mañana y pasado, mañana jueves y viernes, deberíamos esperar el siguiente pronóstico. A ver, para mañana, jueves, el cielo estará parcial, con una máxima de 14 grados, situación idéntica para el viernes. 14 grados máxima probable para los dos próximos días. Revisamos otras dos regiones del país. Vamos. Los Andes, región de Valparaíso, al interior, zona precordillerana, chubascos, 15 grados de máxima probable en los Andes, puerto terrestre. Chillán, región del Ñuble, cielo parcial, 11 grados de máxima probable en esa región histórica de nuestro país. ¿Qué es lo que escuchamos? Grease, ¿no? Qué película, ¿no? Esa época que marca un hito, ¿no? Con Olivia Newton-John. Hace 44 años se estrenaba la película Grease. Una comedia romántica musical lanzada en el 78 y que se convirtió en un éxito mundial con sus canciones interpretadas por John Travolta y Olivia Newton-John. De fondo revisamos You Are the One, Daddy Wants.
Increíble, That I Want es ya... Es un histórico escucharlo, ¿no? Es el sencillo que fue número 1 en el Reino Unido por 9 semanas. Y en 2005 fue ubicada en el puesto número 6 de las canciones más vendidas en la historia de ese país. Esta era la segunda canción del soundtrack de la película y en Estados Unidos alcanzó más de 6 millones de ventas, lo que lo convierte en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. Nos quedamos con Olivia y John Travolta, con Grease, uno de esos clásicos. Nos despedimos de Vía Pública. Buenas noches, gracias por venir.